Pasemos ahora a momentos de fuerzas en el espacio, donde comenzaremos hablando del teorema de Varigon, el cual nos dice que la propiedad distributiva de los productos vectoriales se puede emplear para determinar el momento de la resultante de varias fuerzas concurrentes. Si las fuerzas F1, F2 hasta Fn se aplican en el mismo punto, en este caso en A de la figura 1. Y si se representa por R al vector de posición de A, entonces, a partir de la ecuación del cálculo vectorial, el producto vectorial de P con Q1 más Q2 es igual al producto vectorial de P con Q1 más el producto vectorial de P con Q2. Entonces, en base a la ecuación 1, se puede concluir que R cruz F1 más F2 más Fn es igual a R cruz F1 más R cruz F2 más hasta más R cruz Fn. Esto es el momento con respecto a un punto dado o de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto O. Pasemos ahora a hablar sobre componentes rectangulares del momento de una fuerza, donde, en general, la determinación del momento de una fuerza en el espacio se simplifica en forma considerable si el vector de fuerza y el vector de posición, a partir de su punto de aplicación, se descomponen en sus componentes rectangulares x, y y z. Por ejemplo, en la figura número 2, donde tenemos a la fuerza en sus componentes f en x, f en y y f en z, y a nuestro vector de posición en sus componentes r en x, r en y y r en z, o simplemente x, y z, donde el vector de posición es igual a r en y más r en j más r en k, como se puede ver. Y la fuerza es igual a f en y más f en j más f en k, como se puede ver en la figura. Donde además sabemos que el momento respecto al origen es igual a R cruz F. Y de igual forma podemos ver al momento como el momento es igual al momento en X en Y más el momento en Y en J más el momento en Z en K, esto vectorialmente. Podemos también definir las componentes escalares m en X, m en Y y m en Z como m en X igual a Y por f en Z menos Z por f en Y, m en Y es igual a Z por f en X menos X f en Z, y m en Z es igual a X por f en Y menos Y por f en X, donde como mencionamos, X, Y y Z son las componentes de nuestro vector posición. El vector momento también puede escribirse en forma de determinante, donde este es igual al determinante donde en la primera fila tenemos a nuestro vector posición y en la segunda fila tenemos a la fuerza en sus componentes. ¿Y qué pasa cuando se requiere saber el momento de una fuerza con respecto a un punto arbitrario en el espacio? Bueno, para calcular el momento con respecto a B, donde B es un punto arbitrario, de una fuerza F aplicada en A con respecto a un punto arbitrario en B, como se muestra en la figura 3, donde podemos ver al punto A y al punto AB fuera del origen, y tenemos el radio de A relativo a B. Se debe entonces reemplazar el vector de posición R de la ecuación 5 por un vector trazado desde B hasta A. Este vector es el de posición de A relativo a B y se representa por R de A relativo a B. Entonces, el momento respecto a B será igual a R de A relativo a B cruz F, que esto es igual a R de A menos R de B cruz F. O bien, en forma de determinante, el momento respecto a B es igual a, en la primera fila tenemos a las componentes del vector R de A relativo a B, y en la segunda fila tenemos a las componentes de nuestra fuerza F, donde X de A relativo a B, Y de A relativo a B y Z de A relativo a B representan las componentes del vector R de A relativo a B, como se mencionó. Y X de A relativo a B es igual a X de A menos X de B, Y de A relativo a B es igual a Y de A menos Y de B, y Z de A relativo a B es igual a Z de A menos Z de B, que estas representan las componentes de los vectores de posición R de A y R de B. En siguientes videos comenzaremos con ejemplos, pero por ahora eso ha sido todo.